Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la última sesión de clases del diplomado en IC. Yo soy la doctora Adriana Vallejo y antes de comenzar con la sesión del día de hoy me gustaría platicar acerca del examen final que tenemos este sábado. Les enviamos un correo con información sobre este examen, pero bueno, para que conozcan un poquito más, el examen se va a llevar a cabo este sábado 29 de octubre. Va a estar abierto de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, hora de México. Solamente son esas 4 horas. No hay prórroga para hacerlo en otro momento, entonces es importante que ustedes tomen su tiempo para realizarlo. Aproximadamente se van a llevar entre una hora y media aproximadamente. Es un examen de opción múltiple, cerrado. Y bueno, para estudiar pueden utilizar el contenido que ya hemos visto a lo largo del programa en general y también aprovechar las evaluaciones pre-clase que continúan abiertas para ensayar, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto sería todo y los dejo con el doctor Enrique para continuar con la clase. Gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Adriana, por el anuncio y mucha suerte a todos en su examen final este sábado. Esta es la última sesión que vamos a tener y me da gusto que hayamos llegado hasta acá. Gracias por su paciencia y sobre todo por el entusiasmo de estar participando en cada clase. El tema son los aspectos bioéticos de la investigación y también de la atención a la salud. Puesto que es un diplomado en investigación, vamos a enfocarnos un poquito ahí, pero dadas las circunstancias que vivimos en esta pandemia, vamos a hablar un poco de las dos cosas, investigación y atención a la salud. Quizá el próximo año esta sesión ya no se llame en COVID-19, sino en situaciones de emergencia, en situaciones de salud de emergencia. Estamos terminando la pandemia, pero fue una oportunidad de oro para conocer cómo se comporta el ser humano en lo individual y en lo colectivo, en circunstancias en donde ya no podemos depender de la ciencia médica en un primer instante, porque no se sabía nada sobre este virus, ni sobre la evolución de la enfermedad, ni se tenían vacunas. Y luego cómo aprendimos como sociedad a confiar en la ciencia. Y no solo en la ciencia, a confiar el uno en el otro, a confiar en las organizaciones civiles y a confiar en los gobiernos también. Así que yo creo que esto nos ha dejado una enorme enseñanza para todos, independientemente de nuestra profesión. Pero también hay aspectos importantes de la investigación clínica que hicieron posible que disfrutáramos en un tiempo récord de vacunas que definitivamente salvaron miles de vidas. Existe algo que se conoce como ética de las situaciones de emergencia. Existe esta área de aplicación de la ética, que es la de las situaciones en donde el luchar por nuestra vida o el luchar por la preservación de nuestra salud puede implicar que otra persona no viva o que otra persona sufra daño a su salud. Normalmente en el desarrollo de cualquier persona, de cualquiera de nosotros, nuestro desarrollo personal, nuestra felicidad, nuestra maduración como seres humanos, no implica necesariamente perjudicar a otra persona. Porque generalmente el ser humano crea sus oportunidades para producir alimento, producir diferentes satisfactores materiales y espirituales, para tejer sus propios lazos sociales, para encontrar rumbos entre múltiples opciones. Entonces, generalmente no hay tal limitación de recursos en nuestra vida cotidiana como para que tu esfuerzo por sobrevivir y por sobrevivir no solo biológicamente, sino por sobrevivir como lo que eres, que es un ser humano en todas sus dimensiones, implique que vas a hacerle daño a otro. Si yo me vuelvo rico, eso no necesariamente quiere decir que voy a hacer a otro pobre. Si yo cuido mi salud, no quiere decir que
mis esfuerzos por cuidarla, lo que coma, el ejercicio que haga, los medicamentos o la atención médica que tenga, este, eh, las estrategias para mitigar el estrés, los hábitos que forme o los hábitos que deje. Todo eso no implica que a otra persona, a mi vecino, le va a ir mal porque a mí me vaya bien. Y en ese sentido, pues, en la vida cotidiana esperamos que cada ser humano tome las decisiones que contribuyen a su desarrollo personal. Y al hacerlo, de hecho, no solo no daña a los demás, sino que les hace bien. Un buen panadero no solo se beneficia él mismo, beneficia, por supuesto, a su familia, pero también a todos los que consumimos su pan. Un hombre que deja de ser alcohólico y se vuelve un trabajador ejemplar, beneficiará a sus colegas, a sus patrones o clientes, a la sociedad entera. Entonces, el buscar nuestro propio bien, el buscar nuestro interés, generalmente no solo no daña, sino que beneficia al mundo entero, bueno, por lo menos a la sociedad, a las personas con las que estamos en contacto. Pero existen ciertas situaciones muy particulares en donde por la rapidez con que se presenta una escasez de recursos, sí nos vemos en la situación crítica de tener que decidir entre mi vida y la vida de otro. Comúnmente en inglés se les llama lifeboat situations, algo así como situaciones de un bote salvavidas, en donde, bueno, no caben todos en el bote, alguien tiene que quedarse fuera, entonces tienen que tomar decisiones y comenzar a tomar conductas que permitan que ciertas personas se queden dentro y ciertas personas se queden fuera de ese proceso salvador. De ahí, por ejemplo, escuchamos la famosa frase, niños y mujeres primero. ¿Por qué primero si hay cupo para todos? Bueno, porque no hay cupo para todos. Precisamente porque no hay cupo para todos, o quizá no lo haya por la rapidez con que el barco se hunde, es que queremos salvar primero a las personas a las que les estamos dando más valor. Siendo que cada ser humano tenemos intrínsecamente una dignidad y valor como personas que nos permite, disculpen que lo repita, pero que nos permite a cada uno tomar nuestro propio bote salvavidas en la vida sin tener que hundir el bote del otro o dejar al otro fuera. Existen esas situaciones muy particulares en donde sí tenemos que decidir entre persona A o persona B, yo o el otro. Y en algunos casos, dada la velocidad con que se propagó el COVID y la velocidad con que se requería la atención médica en una cantidad masiva y ante una disponibilidad limitada de camas en terapia intensiva, de ventiladores, de personal médico, se tuvo que recurrir a la selección de ciertas personas que se le daría atención y a otras que no. Vamos a ver cuáles son los criterios que enmarcan ese proceso de decisión y cuáles son las bases éticas de ello también, y si están ustedes de acuerdo o no, y que me compartan también sus experiencias en la vida real. Algunos aspectos bioéticos a considerar que nos trajo la pandemia. Ya lo dije, el triaje o la priorización en el uso de recursos limitados. 2, ¿qué y cómo se comunica la información? Entre un extremo que es alarmar, causar pánico, y el otro extremo que es dejar que las personas no se interesen por tomar ninguna acción, ninguna medida. Entre el desinterés o la indiferencia ante pues, la emergencia sanitaria y el pánico. Además, el grave problema de la información masiva es que estamos comunicándonos con un público de muy diferentes formaciones educativas, niveles de comprensión, edades, situaciones
familiares, sociales, situaciones de salud. Además, nos estamos también comunicando con los médicos que los atienden, que a su vez tienen también diferente circunstancia social, individual y familiar. Los grupos vulnerables que quedan incluidos o excluidos. Y no me refiero solamente a grupos vulnerables a una mayor mortalidad por COVID, sino otros grupos que tradicionalmente se consideran marginados o vulnerables por otros aspectos. Y que esos aspectos de vulnerabilidad a veces coinciden y a veces no coinciden con los aspectos de vulnerabilidad por COVID. A lo que me refiero es una persona con riesgo alto para morir por COVID, a lo mejor podía ser rica, no necesariamente pobre. De hecho, las comunidades rurales más pobres en el mundo, pues fueron poco afectadas con respecto a las comunidades altamente urbanizadas y de un nivel educativo y socioeconómico más alto. Precisamente porque la transmisión del virus requería movilidad, ¿no? Gente que estuviera constantemente viajando, saliendo a la calle, teniendo diferentes actividades económicas. Y también, quizá, porque el sector de la sociedad que más fácilmente está afectado por obesidad, diabetes, hipertensión, en muchos países, no en todos, pero en muchos países, también más o menos se correspondía con los estratos más altos socioeconómicos. Entonces, el ser tradicionalmente vulnerable como pobre, o como mujer embarazada, o como niño, quizá, no necesariamente significaba mayor vulnerabilidad para el COVID. Entonces, teníamos que aprender a repensar las cosas. Niños y mujeres primero. Bueno, aquí quizá niños y mujeres primero, bueno, especialmente mujeres embarazadas, quizá no sería la primera opción. Aquí se trataba de proteger quizá a los mayores de 65 años y a los que tenían ciertas comorbilidades específicas. Y proteger también, por supuesto, a los trabajadores de la salud expuesta. Otro asunto bioético a considerar es de las limitaciones, de los riesgos, de tener aprobaciones para uso de emergencia, es decir, aprobaciones de vacunas o fármacos que no completaban todo el ciclo de fase 1 a fase 3 con el análisis final, sino que se presentaban resultados preliminares, y con esos resultados preliminares se buscaba la aprobación de las autoridades sanitarias. Las implicaciones de un certificado de vacunación y en general las limitaciones a las libertades individuales. ¿En dónde termina la libertad de un individuo? Pues todos hemos escuchado, en donde comienza la libertad del otro. Y mientras se generaba el conocimiento en estos 2 años y medio pasados, pues caemos en muchas contradicciones. ¿Se tendría que exigir el uso del cubrebocas o no? En el lugar A o en el lugar B, al tipo de personas A, al tipo de personas B. Y cuando por fin tuvimos la oportunidad de la vacunación masiva, ¿se debía o se debe exigir un certificado de vacunación para realizar cierta actividad? ¿Y qué vamos a hacer con los que no lo tengan, con los que no quieran vacunarse? Y otro aspecto bioético a considerar entre muchos es el acceso universal a las vacunas. ¿Quién se debe de vacunar primero? Bueno, pero también, una vez que se vacunaron esos que se deben vacunar primero, ¿qué debo de hacer? ¿Vacunar a los que vienen en segundo plano o ayudar a otro país que todavía no tiene vacunas ni para los que están en el frente de batalla? ¿Cuál es la responsabilidad de un gobierno nacional? Primero, asegurar que todos sus ciudadanos se encuentren vacunados. Y si descuidamos al país vecino, que es más pobre quizá, y comienza a
a tener un pico de epidemia mayor y de mayor mortalidad, no nos afectará también a nosotros y al resto del mundo. No por permitir, no acaso por permitir una mayor transmisión, un ritmo más alto de transmisión, por ejemplo en India, es que ahí precisamente surgieron otras variantes del SARS-CoV-2. Entonces son muchos aspectos bioéticos a considerar que nos dio oportunidad de reflexionar en esta pandemia. El triage. Más que hablar de la teoría, quisiera en este momento poner un problema y después también iremos a la teoría y a las recomendaciones bioéticas para el uso de recursos limitados. Pensemos en un varón de 55 años, fumador. Él fuma 2 cajetillas al día por más de 30 años. Pero sin ninguna otra comorbilidad. Y se presenta con hemoptisis, o sea, tosiendo sangre de manera masiva e insuficiencia respiratoria aguda. O sea, el paciente no puede respirar bien, no puede incorporar oxígeno ni liberar dióxido de carbono en forma apropiada. Se intuba, se le pone un tubo dentro de la tráquea para poder darle apoyo en su función respiratoria y se lleva a terapia intensiva logrando estabilizar. Ya en terapia intensiva se diagnostica un cáncer bronquial que fue la razón de que tosiera sangre. Se evidencian, también metástasis óseas y hepáticas que habían cursado asintomáticas. O sea, se le descubre que el cáncer se le había extendido en hueso y el hígado, a pesar pues, de que el paciente no tenía conciencia de ello. El hospital necesita urgentemente liberar un ventilador para pacientes COVID-19 durante el pico de la pandemia. Algunos médicos opinan que hay que retirar al paciente con cáncer de pulmón del ventilador para poder ofrecerle un paciente con COVID. El paciente aún no reúne criterios para extubación, es decir, corre su vida a peligro si se intentara quitar el soporte del ventilador mecánico. Esta semana, 5 pacientes han fallecido esperando un ventilador en otras áreas del hospital o en ambulancias. ¿Qué sería lo indicado hacer? Bueno, quisiera opinar, doctor. Gracias. Me presento, yo soy médico neumólogo. Estoy estudiando epidemiología y pues Bueno, durante la pandemia fui el encargado de área COVID del hospital particular donde yo trabajo. Ahí tengo mi consultorio. Entonces, yo creo que obviamente pues el caso que están describiendo es un paciente que pudiera a lo mejor yo estar tratándolo en terapia intensiva. Entonces, no, yo creo que no hay una respuesta correcta. Siempre vamos a buscar el bien de los pacientes. Creo que el tema el motivo por el cual está hospitalizado el paciente ingresó por una urgencia real que ponía en riesgo la vida y teníamos la urgencia real que está poniendo el riesgo de la vida es la hemoptisis masiva. Entonces, en una persona de 55 años, pues esa persona debe vivir si no tenía otra comorbilidad, salvo el tabaquismo. A esa persona no se le puede retirar independientemente del diagnóstico. Éticamente, legalmente no se le debe retirar porque se le ofreció ese servicio y tiene la capacidad del hospital de mantenerlo estable. Y lo último, en esta semana 5 pacientes han fallecido esperando un ventilador. Creo que viéndolo abiertamente, fallecían de COVID, ¿no? O sea, el ventilador, el primer año, y bueno, quiero compartir algo muy personal, morían todos los pacientes. Nosotros tuvimos el primer sobreviviente de COVID un año después de que comenzó la pandemia y más o menos fue la media. En algunos lugares tuvieron sobrevivientes antes, otros después. Nosotros tuvimos que hacer un equipo muy, muy fuerte, pero a lo que quiero llegar es de que a lo mejor quitarle eso de que por eso va a morir el paciente si no le dan un ventilador. Entonces, mi opinión personal, o sea, humilde personal aquí para decir es que a la persona que esté intubada por la hemoptisis no podemos quitarle. Lo que tiene que hacer es el hospital buscar conseguir ventiladores. Entonces, creo que es un tema muy largo, pero yo creo que hasta aquí está bien. Manuel, es un tema muy largo y aprecio mucho que usted haya tenido por su formación y luego por su realidad al estar en ese hospital, pues una experiencia de primera mano para compartir con todos.
Es cierto, desde que juramos pues, ser médicos, uno de los principios más importantes, el primero que aprendemos es a no hacer daño. No es que se haya hecho una mala decisión, usted ya lo dijo bien, al intubarlo y al ingresarlo en terapia intensiva tenía criterios para ello. Pues, yo tengo 56 años y me gustaría, por supuesto, que lo hicieran, que me salvaran de esa situación, especialmente porque, bueno, en la actualidad también tenemos con personas que tienen buena condición física y con los medicamentos actuales, pues tenemos condiciones de mantener a los pacientes con cáncer de pulmón, inclusive en etapa metastásica, con muy buena calidad de vida por 1, 2, 3 años o más, dependiendo del tipo de cáncer de pulmón. Y no pasarlo a terapia intensiva significaba la muerte en horas o en días, ¿no? Entonces, tenemos una responsabilidad de no hacer daño ahora que ya se tomó esa decisión, ahora que ya lo tenemos con atención médica, que retirarla significaría su muerte, estaríamos nosotros mediante el acto de retirar, causándole prácticamente la muerte, que es muy distinto al hecho de no tener los recursos. Es decir, no es mi decisión médica, el paciente, estos 5 pacientes o los que vengan, que estén en los pasillos, tendrán indicaciones también de ventilación y se las proporcionaremos si tenemos los recursos. Conforme fue pasando la epidemia, por supuesto, fue mejorando la mortalidad de los pacientes. Ustedes, los neumólogos, los intensivistas, nos fueron enseñando cómo, mediante ciertas estrategias, podían mejorar la oxigenación y la ventilación de estos pacientes. Después, bueno, el uso de esteroides, el uso de otros fármacos, el hecho de que los pacientes llegaran más temprano y ya no en situaciones tan graves. Hubo muchas cosas que fueron contribuyendo poco a poco a disminuir la mortalidad, pero al principio fue algo difícil. Esto es un problema que no es fácil de confrontar. Y a veces tenemos que apoyarnos en la ley, porque violar la ley implica también un daño para muchas personas, para la institución y para nosotros y nuestra familia. Pero el asunto ético de fondo es muy difícil también, porque si bien el médico clínico no tiene el control sobre compra o renta de ventiladores mecánicos, sino son los directores del hospital, poniéndose en los zapatos de los directores del hospital, bueno, ¿qué indicación, qué política va a seguir mientras se consiguen esos ventiladores? Y estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que es la respuesta correcta. No vamos a efectuar una acción que directamente vaya a causar la muerte de la persona, como sería la extubación. Pero también comprendamos la postura de los médicos que pueden decir, es que tú al estar en esta institución y ante esta realidad, tienes también que tomar dentro de tu conjunto de elementos en los que vas a decidir la limitada cantidad de ventiladores. Es decir, no puedes tú ser ciego y decir, voy a tratarlos como lo he tratado siempre. Y si no hay suficientes ventiladores, no es mi problema directo, es problema del director del hospital. Podríamos hacer el ejemplo, en vez de con un médico clínico, con el director del hospital. Si usted como director tuviera esta conversación con el neumólogo o el intensivista, ¿en qué términos sería esa conversación? Quizá el clínico le podría decir, si mueren más pacientes es porque tú no estás consiguiendo los ventiladores. O incluso las camas, doctor, porque hubo pues fue un fenómeno mundial, ¿verdad? Cada país también lo recibió de diferentes formas. Lo vimos desde la pandemia de la influenza, pero que no fue tan sonada. Pero a lo que voy es que nosotros nos encontramos ante una situación en la que el hospital, en una reunión que se realizó de comité de ética, con un comité de COVID, así se llamó, y fueron varias disciplinas las que estuvieron involucrados,
se llegó al acuerdo que iban a cobrar una cantidad alta porque ellos no querían contagiar a su personal y no nos podíamos convertir en hospital COVID porque es un hospital particular. Entonces subieron el costo a 100,000 pesos, pero otros hospitales empezaron a cobrar 500,000, 1,000,000, o sea, debe haber historias de muchísimo dinero y las personas lo pagaban, pero lo pagaban al hospital. Y entonces lo que hicimos fue un área COVID y nada más teníamos 8 camas y llegaba el hijo del director, no se aceptaban a los pacientes, se tenían que ir a otros lugares. O sea, el abogado platicó con nosotros acerca de, porque sí amenazaban la gente de que teníamos que recibir pacientes. Entonces se tuvieron que cerrar filas al grado que el hospital tuvo que decidir cobrar más por ingresar, aunque fuera con seguro de gastos médicos, buscando que no se hospitalicen ahí, pero teníamos lleno. O sea, la gente sí lo pagaba por la desesperación. Entonces, el hospital se puso en una situación, como bien lo dijo, en una situación de emergencia. Entonces, las reglas cambian. Fue lo que nos explicaron. Entonces, no quiero decir que hicimos las cosas mal, porque pues yo no soy el dueño del hospital, pero pues yo trabajo ahí, trabajo por honorarios. Entonces, se tuvo que hacer, yo como epidemiólogo les hice un plan para hacer el área COVID, pero tuvo que costar mucho dinero para ellos y obviamente yo cobré por ello, pero eh, no, no, la parte ética del dinero fue lo que me generaba conflicto, porque yo soy bueno haciendo eso, pero tenían que pagar muchísimo dinero, del cual sí considero pues personalmente que fue un abuso. Claro. Y para el que está tomando las decisiones es muy difícil tener el panorama completo. Usted quizá esté tentado a tomar decisiones con respecto a la disponibilidad de camas y de ventiladores en su hospital, pero estamos ciegos respecto a cuántas camas y ventiladores hay en otros hospitales. Si lo supiéramos, quizá cambiaría la forma en que estemos haciendo decisiones. Es decir, no es lo mismo cuando sabemos que puede ir el paciente a otro hospital que cuando sabemos que no puede ir porque están saturados todos. No, no es lo mismo decir, pues voy a tener solo 8 camas o 10 camas en mi hospital, porque cada hospital tiene que contribuir con lo suyo, que el otro coopere con 10, que el otro con 20, que el otro con 30, a saber que ya no pueden cooperar con más. Entonces, tener el cuadro completo de la situación es muy importante y puede cambiar nuestra forma de decidir. El clínico ve el paciente y al segundo y al quinto y al octavo paciente de ese día. El director médico tiene un panorama más amplio y el Estado debe tener un panorama mucho más amplio todavía. Sí, doctor, y nada más por último, sabe que también creo que las decisiones que se tomaron para recibir pacientes en todos los hospitales sucedió, en lo personal lo viví ahí directamente, fue que por malas decisiones en muchas ocasiones de no aceptar tantos pacientes, se contagiaron muchísimos médicos del hospital, fallecieron mucho a cargo de nosotros y eran personas pilares en el hospital que al principio se les dijo, mejor no reciban pacientes porque se va a hacer una red de contagios y las decisiones, ellos mismos dijeron, estas decisiones tomaron vidas, pues, de esa decisión fuerte que se tomó, si bien o mal, la consecuencia fue pesada. Exacto. El principio de no maleficencia está por encima del principio de beneficencia, que ya dijimos que es un barril sin fondo y tiene límites muy imprecisos. No es lo mismo que usted, si no sabe nadar bien y ve que la persona se está ahogando en la piscina y que la puede arrastrar a usted, porque también usted apenas si sabe nadar, a lo mejor usted dice, pues yo corro y busco a alguien que sepa nadar. Si usted sabe nadar bastante bien, es posible que usted decida arrojarse al agua en ese momento. Y si se trata de su hijo o de su hija, yo creo que sepa o no nadar, será algo automático que usted tratará de lanzarse y salvar. Entonces, una misma situación cambia, depende de cómo valora usted su riesgo y qué valor representa para usted la otra persona. Entonces, vemos que la beneficencia tiene límites muy flexibles y turbios. No así la no maleficencia. Si usted va corriendo y empuja a quien está en la orilla de la alberca, lo empuja y sabe que pues no puede nadar, está haciendo un mal. Y por supuesto que no será juzgado de la misma manera si usted a lo mejor por temor no se lanzó a salvar a una persona que se ahogaba
al juicio que se le dará a alguien que empujó a la persona. Siempre el hacer, el cometer el mal directamente, está en una escala de maldad mucho más alta que el temor, la incertidumbre combinada con cobardía, indecisión, en ocasiones también, y ignorancia y una mente obnubilada que no nos permite quizá hacer un buen análisis de riesgos y beneficios. Un médico que ha sido invitado a un programa de salud en televisión afirma que en Israel hay reportes de muchas personas que a pesar de haber recibido su esquema de inmunización completo, están hospitalizadas por COVID, algunas de ellas graves y otras inclusive han fallecido. ¿Sí? Es un médico que se le invita a un programa de salud por la mañana en la televisión. Y eso es lo que nos está contando. El médico termina su intervención afirmando lo siguiente. Esto es clara evidencia de de la ineficacia de las vacunas para prevenir lo que supuestamente decían que podían prevenir, que era enfermedad grave. Y a cambio, se siguen reportando eventos adversos entre personas vacunadas. Yo creo que nadie es dueño de la verdad, pero creo también que cada uno es dueño de sus decisiones. Yo no le puedo decir a usted vacúnese o no, pero yo en uso de mi libertad he decidido no vacunar. Al siguiente día, el médico es despedido del hospital donde trabaja a causa de la declaración que hemos escuchado. Aquí tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Considera ética la intervención del médico en el programa? ¿Y por qué? Creo que no, para empezar debemos comprender, o el médico debe comprender, lo voy a decir de esta forma, debe comprender que la vacuna está en investigación, que como bien dijo usted al principio, el tiempo fue muy rápido en el que salió, y todavía estando en un ensayo de fase 3 salió a la población y pues son diferentes vacunas también, etcétera. Entonces, es cierto, la vacuna es para prevenir la forma grave, pero al estar en investigación va a ser frecuente encontrar casos graves, pero no puede el médico afirmarlo él. O sea, él no puede afirmar de que no sirve, pues. Es a lo que quiero llegar, de que más bien él debe mantenerse imparcial y más bien explicar en qué consiste la investigación, de que todavía puede haber fallos. Claro. Él debe considerar que se está dirigiendo a un gran número de personas. Es distinto cuando él evalúa un caso individual, su relación riesgo-beneficio. Por ejemplo, que le diga a alguien, no, usted es un joven sin factores de riesgo. Yo que usted, después de la experiencia en Israel, yo le aconsejo que no se vacune. A lo mejor hasta le da una miocarditis y pues no se va usted a morir de COVID, porque la mortalidad en los pacientes de 25 o de 30 años pues es extremadamente baja. Es distinto que él quiera quizá sopesar riesgo-beneficio ante un paciente que hacer una declaración ante una masa de pacientes que tienen diferentes factores de riesgo, diferentes circunstancias médicas y personales. Y claro, lo está haciendo como un experto, ¿no? Se le está preguntando su opinión de experto y su opinión puede ser contraria a la que estén emitiendo las autoridades de salud, que están con una batalla gigantesca contra el problema. Entonces, dar una declaración entre los medios de comunicación masivos que va en contra de las políticas de salud pública, o sea, lo que tenía en aquel tiempo la Secretaría, es sumamente riesgoso, sumamente aventurado. En el 99% de los casos no va a ser correcto. El médico, en todo caso, tendría que haber pues, tratado de investigar esto con las autoridades de salud o insistir también que a pesar de que yo opino esto, existen también otros epidemiólogos, otros infectólogos, otros médicos que evaluando esos mismos datos como los de
Israel han llegado a conclusiones distintas y consideran que nos debemos de vacunar. Y quiero que sean ustedes conscientes de eso. Yo estoy tomando una decisión personal, pero reconozco que es contraria a lo de otros expertos que también están examinando el problema. Estar sinceramente equivocado no es un problema ético. Cuando digo sinceramente equivocado, quiero decir la persona dentro de su formación trató de informarse, leyó los artículos que pudo según su tiempo, según su formación en metodología de la investigación que tiene, y con las mejores intenciones dio su consejo. Si el doctor no se informó, si el doctor iba motivado por otras premisas o argumentos que no son los científicos, si el doctor sabe que está limitado en su comprensión de los artículos y sin embargo los está tratando de interpretar, pues entonces aquí sí tenemos un problema ético. Recordemos que, una de las principales características y problemas de la ignorancia es que no nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Cuando me preguntan, pero es que tú no sabías, pues no sabía que no sabía. Yo creía que sabía y por eso me sentí con la confianza de compartir tal o cual opinión o conocimiento. Tenemos que estar entonces, muy atentos y tener salvaguardas todavía mayores. Por ejemplo, si no es mi área de especialidad, no opino. Si la opinión de los expertos en salud pública es contraria a la que yo tengo, pues o no opino o soy muy claro en que es una opinión absolutamente personal y que es contraria y que reconoces que es contraria a la de la salud pública y que reconoces que puede haber elementos de información que no están en tus manos, o sea, información que desconoces. Pero si una cosa pasó durante la pandemia, y me pasó también a mí, y me apena por eso, y siento que le pasó a muchos, es que todos en ese momento nos volvimos expertos, ¿sí o no? No sé si les pasó a algunos de ustedes. Todos queríamos dar nuestra opinión de que si cubrebocas, de que si no, de que si debes mejor quedarte en casa o ir al hospital para que te atiendas, si debes hacerte la prueba. Hubo mucha desinformación, hubo también momentos de desconfianza en las autoridades. ¿Por qué? Porque las mismas autoridades, como la información estaba evolucionando mes a mes, pues entonces en ocasiones las mismas autoridades caían en ciertas contradicciones o decían, bueno, lo que antes les aconsejamos ahora no es así, ahora es así, porque ya conocemos más del asunto. Y eso daba desconfianza en la gente. Siempre ha sido así. En las ciencias médicas siempre vamos cambiando lo que pensábamos que era cierto, solo que esto se da a lo largo de los años y con muy poco foco mediático. En cambio, en este caso, todo el mundo estaba atento, ¿no? a las conferencias del doctor Gatell y a Facebook y a toda fuente de información fidedigna o no fidedigna. También el punto es cómo se politiza toda esa información, ¿no? Cómo, aparte de eso. porque, desde mi punto de vista, pudo haberse manejado un poco con apoyo de una junta de expertos, pero aquí nuestro gobierno decidió que solo una persona saliera a dar esas opiniones, y entonces pues siempre ha sido así. Hay gente que piensa lo contrario, como usted dice, ¿no? Genuinamente a partir de sus propias interpretaciones. Y uno de los problemas es que a veces, me gusta mucho esta palabra que ahora se utilizan los jóvenes, ¿no? Son seguidores, ¿no? De opinadores. Sí. Y a veces no hay la cuestión o no hay la crítica, ¿no? Como nunca en este sentido, no hay ese gusto de leer lo contrario. Si ya lo opinó el doctor Camacho, yo le creo, porque es el doctor Camacho, ¿no? Porque yo he visto que sabe y todo eso, entonces ya no lo cuestiono.
Entonces el problema aquí es que tenemos muchos opinadores. La verdad es que la política, uno a veces lee los periódicos por los opinadores, los que están en el Universal, en el Milenio, y eso sucedió en esta crisis que tuvimos. Todo el mundo era opinador, todo el mundo en su máximo contexto. El problema es cuando toca definirnos particularmente, ¿no? En esa orfandad de decir, creo que nos hemos equivocado en varios de esos puntos, ¿no? Es cierto, es muy cierto. Y bueno, aparte de la desconfianza se expresaba en preguntas como, ¿y tú le crees acaso al gobierno? ¿Tú le crees no sé, al presidente? ¿Le crees a Gatel? ¿Le crees al IMSS? ¿Le crees a las revistas médicas? ¿Le crees a la industria? ¿Le crees a Pfizer? Yo no le creo a nada de eso. Oye, pero si lo dice Putin, y le crees a Putin, ¿no? Pero lo dice también Trump, y le crees a Trump. Bueno, ¿a quién se le creía? Se fortalecieron mucho las famosas teorías de la conspiración, que se basan en la premisa de que hay un engaño mundial, hay un contubernio entre la academia, o sea, todos los científicos, todos los editores de revistas médicas, la industria farmacéutica toda, o sea, incluyendo los que son competidores a muerte, y los gobiernos del mundo, incluyendo los que se odian, ¿no? Los chinos y los rusos y los norteamericanos por igual nos quieren engañar. Y nos quiere engañar Bill Gates y los empresarios y, eh, y, los médicos que se la rifan en los hospitales, pues los pobres se encuentran engañados por los directivos de sus hospitales que los fuerzan a declarar X o Y. En fin, todo el mundo está contra mí en cuanto a información. Y entonces, si no le puedo creer a ninguno de ellos, ni a la OMS, menos, ¿no? ¿A quién le voy a creer entonces? ¿A mi sobrina, a mi vecino que tuvo tal experiencia? ¿O a ese youtuber, a ese influencer que quizá mostrando pedazos cortados de entrevistas con algún científico, con algún médico que disiente, como siempre se disiente en ciencia de la opinión, lo toma y lo pone en el trono y nos dice, los disidentes son a los que les debes creer, mientras que los consensos de académicos, científicos y gobierno y la industria, esos consensos grandes no los debes de creer porque son las élites. Y la verdad está en el inframundo, o sea, está en esos que ponen sus videos en YouTube y que los corren de las universidades y que los cancelan ¿no? y que ponen ahí sus páginas web que son criticadas por todo el mundo. En ellos, en la disidencia, en la oscura y aislada disidencia, ahí está la verdad. Cuando la realidad que opera en las calles, en nuestra vida misma, nos indica todo lo contrario. No hay una élite que le esté engañando a usted cuando va al súper a que compre calabazas o tomates envenenados. No hay una élite que no le está haciendo mantenimiento a las aeronaves y que por lo tanto usted cada que se sube a un avión corre un peligro inmenso para su vida. No es así como funciona la vida. En la vida generalmente todas las instituciones y todos los mecanismos de control sumados operan para que nos vaya en general bastante bien. Para que los autos no choquen en las calles, para que no haya un problema mecánico de tal magnitud que le cause la muerte, para que no te asalten en la calle. Hablamos de la inseguridad en nuestras calles, pero lo que nos tendría que sorprender es lo seguro que es nuestra vida. Es decir, si en este momento tú sales de tu calle, de tu casa, perdón, y decides caminar 10 cuadras, 20 cuadras, 30 cuadras, estadísticamente, ¿cuáles son las posibilidades de que alguien te asalte o te secuestre? En realidad son inmensamente bajas.
el mundo funciona relativamente bien porque hay suficientes mecanismos de competencia, de control, de corrección, de autocorrección. Otro ejemplo claro lo tenemos, por ejemplo, en la famosa Wikipedia. Como saben ustedes, pues la Wikipedia está escrita por todos, por toda la gente en el mundo que entra y que pone su artículo. En ocasiones pone información falsa, información imprecisa, claro, pero se corrige por otras personas. Entonces, cuando ese artículo lo ven 15, 25, 100 personas y lo corrigen en lo que piensan que está mal y le aumentan y lo pulen y le ponen otros ejemplos y le cambian una gráfica y quizá actualizan un dato que ya quedó obsoleto. El resultado final es que cuando usted abre cualquier artículo de la Wikipedia, en general es un conocimiento bastante certero, excepto si usted es un especialista en la materia y quiere un conocimiento profundo. Pero si en este momento yo abro la Wikipedia y quiero información sobre el Congo, pues generalmente voy a tener datos bastante buenos sobre el Congo y no una confabulación mundial que trata de, de, de engañar. Y esto es importante también para sustentar la confianza entre las instituciones que están formadas por seres humanos y que son sostenidas, cuestionadas y evolucionan a partir de la actividad humana. Bueno, pero entonces contestando a la pregunta número 2, ¿usted considera que fue ético que despidieran al médico del hospital? ¿Puedo opinar, doctor? Sí. Creo que no solo, bueno, no solo no es ético, o sea, no lo considero ético el despido, o sea, lo veo mal porque más bien es demostrar lo que ya se dieron cuenta, que es la falta de educación de sus médicos. Yo donde hice el posgrado, le daban mucha importancia a la educación, entonces a los residentes nos educaban en educar, ¿no? Para que podamos, pues sí, aprender más, pero hay dos tipos de médicos en el área clínica al menos, debe ser en todas las áreas, que de los que salen y ya no vuelven a estudiar y los que salen y se siguen entrenando. Entonces, siguen leyendo, siguen viendo que la medicina cambia muy rápidamente. Entonces, ese médico pues queda mal, pero a lo mejor como empresa o hospital, agarrarlo y forzarlo, o ya sea como un castigo, pues el contrario, decía un maestro, tiene el riesgo de aprender. O sea, me refiero a que forzarlo a que se debe educar, a lo mejor de castigo tú pagas los cursos, pero demuéstrame que te vas a educar en eso, y a lo mejor como es un medio en donde impacta, como bien dijo usted, impacta en muchísima gente, entonces hasta que salga disculpándose, o sea, no sé, porque sí podría demandar ese médico a la empresa, pero pues yo creo que sería más bien de educación. Bueno, también hay como contratos, ¿no? A veces el hecho de que yo sea empleado, pongo un ejemplo donde trabajo, ¿no? Yo firmé algunos documentos donde pues no puedo hablar en nombre de la universidad si no tengo ese respaldo, ¿no? Entonces, si voy como opinador, solo voy con ese, incluso qué correo doy o cosas como esas son importantes, desde dónde opino. Y entonces, si los contratos no ven esa parte, no se aclaró eso, que yo no podía dar opiniones de todo, entonces sí procedería la demanda, yo creo, pero si sí estaba como claro y ahí fue como un resbalón, pues no sé, a lo mejor no necesariamente tiene que ver con la ética, ¿no? Es Sí, una consecuencia. Exactamente, sí. El médico habló solamente a título personal, pues entonces el hospital en todo caso puede, ¿no?, lanzar un comunicado que diga nuestra opinión difiere de la de nuestro médico, ¿verdad? Nuestra opinión institucional no es la misma, no compartimos esta postura, creemos que la vacunación es importante y lo creemos porque así lo creen también, con base en los datos que se han producido, muchísimos médicos. El problema aquí de la ciencia es que, como ustedes saben, el quehacer científico por definición es un ejercicio de escepticismo, ¿sí o no?
sea, no creemos que una vacuna sirve o no sirve porque lo dijo el doctor Pérez. Exacto, exacto. ¿Sí? Y si lo dijeron 2 doctores, tampoco. Y si lo dijeron 200 doctores, pues los 200 pueden estar en el error, porque en la medicina así ha pasado, ¿no? Toda la comunidad médica en ocasiones ha estado en el error. Y para demostrar que está en el error hay que hacer otros estudios, hay que hacer otros análisis, y se tienen que hacer por expertos y confirmados por expertos y en debate con expertos. En ocasiones hemos olvidado esta esencia de la ciencia y condenamos al disidente sobre la única base de que pues yo confío en las autoridades, porque son las autoridades. Tenemos que reconocer que la ciencia es tan amplia, tan compleja, que muchos de nosotros pues no tenemos ni el tiempo ni las herramientas intelectuales o la formación para comprender la complejidad, por ejemplo, de los datos de diferentes análisis. Nuestros conocimientos de bioestadística, de metodología de la investigación no son tan profundos. No tenemos el tiempo quizá para checar 30 artículos. A lo mejor estamos checando 3, pero no 30, los 3 que nos parecen más interesantes. Y eso ocurre, y vuelvo a lo mismo, en todos los aspectos de la vida. Usted, no sé, cuando abre un contrato en el banco o cuando, no sé, baja una aplicación a su celular, pues dudo que los que estamos aquí leamos los términos del contrato palabra por palabra y que los comprendamos, y que si tenemos dudas le escribamos a la compañía para que nos explique. Vivimos en una sociedad en que confiamos en el que sabe más. Confiamos, por ejemplo, en esos términos y condiciones de una aplicación que bajamos, que el sistema judicial trabaja lo suficientemente bien, especialmente en los países del primer mundo en donde están estas compañías, qué sé yo, Apple o cualquiera, que sería difícil que la compañía nos tendiera una trampa, porque perdería millones y millones de dólares y reputación, y se vendría su business abajo. Creemos que el mundo funciona lo suficientemente bien como para que estemos protegidos. Y tampoco le discutimos mucho al arquitecto, ni al contador, ni al médico de otra especialidad cuando nos trata. Es un mundo en que confiamos los unos en los otros, y sin embargo la ciencia es un ejercicio de escepticismo. Escepticismo sí, pero basado en investigación sí sistematizada. Si no podemos conducir esos estudios o no tenemos las herramientas, el conocimiento, el tiempo para conocer esos estudios o para hacerlos nosotros mismos, pues tenemos que confiar. Tenemos que confiar en las autoridades, tenemos que confiar en el comité editorial de Lancet y del New England, aunque en ocasiones el comité diga, caray, hicimos una publicación pues que no deberíamos haber hecho porque no podía comprobar los datos que la sustentan. Entonces, también, por supuesto, se cometen errores a ese nivel, pero son la excepción, no son la regla. Y hay accidentes aeronáuticos que se producen por un problema de mantenimiento. Hay gente que no hace bien su trabajo, hay compañías que no hacen bien su chamba, y que por su mediocridad puede hacer que se pierdan vidas. Por supuesto que hay casos así, pero no es lo que ocurre todos los días. Por eso, aún dentro del ejercicio científico, tenemos que aprender que nuestro alcance de la verdad, nuestra proximidad a la verdad, pues es muy relativa, y que la ciencia se construye con el esfuerzo y la confianza de miles de personas. Vamos a ver aquí. Bueno, por razones de tiempo creo que vamos a cambiar aquí. A ver, quizá este ejemplo que tiene que ver con un comité de ética.
Un investigador le pide a usted que funge como presidente del Comité de Ética en Investigación, que convoque una reunión extraordinaria para revisar su protocolo de investigación, que estudia un nuevo fármaco para el control de la diabetes mellitus. Para ello, alude a la aprobación de emergencia que se dio al uso de vacunas contra el COVID-19 y a los tiempos récord de aprobación de un comité de ética nacional formado ex profeso para evaluar los protocolos en COVID-19. Es decir, en el país se formó un comité de ética nacional para darles celeridad a los protocolos en COVID. Y le dice a usted, a ver, señor presidente del comité de ética, la diabetes mellitus afecta a más mexicanos y mata más mexicanos por año que el COVID-19. Lo único que pido, y me parece de la más elemental justicia, es que se le dé a los diabéticos una oportunidad similar y que se acelere al máximo la revisión y, en su caso, la aprobación de este protocolo. ¿Cómo respondería usted a esta petición? Básicamente lo que le dice el investigador es, a ver, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Si usted va a tardarse 5 días o 7 días en revisar un protocolo de COVID, pues también en diabetes, ¿por qué no? Pues yo creo que lo primero que habría que explicarle es de que, pues es eso, una emergencia que está matando gente, pero esta enfermedad es una enfermedad aguda que no da tiempo a que nosotros podamos saber que estamos haciendo lo correcto. O sea, lo que quiero llegar es de que incluso los protocolos por eso son tan tardados, porque es el tiempo el que nos dice si la molécula que están estudiando realmente funciona, porque se tiene que estudiar en diferentes edades, con diferentes comorbilidades, etcétera. Pero pues esa es una. Y la otra es de que pues nosotros como investigadores no vamos a estar fijándonos en por qué a los demás les autorizan algo que a la fecha pues todavía no sabemos el resultado de todas estas decisiones que se tomaron, pero pues siempre y cuando tengas los requerimientos, la normativa correcta, pues que haga el trámite como debe ser, pero la emergencia es una enfermedad aguda versus una enfermedad crónica. O sea, bueno, es que es un área de mucho debate, pues. Exacto, sí, doctor. Mencionó algo muy importante, que es la diferencia entre una enfermedad aguda y una crónica. Y me atrevería a decir que también hay otro aspecto diferenciador muy importante, que es que para el COVID no teníamos nada disponible. Y para la diabetes, pues tenemos muchas opciones. Así que la expectativa es muy distinta. Bueno, el riesgo de mortalidad no solo es por los números absolutos, sino porque al desconocer la infección y al no tener nada a la mano, pues nos encontramos caminando prácticamente a ciegas. Con la diabetes mellitus, en cambio, conocemos bastante bien o lo suficiente para mantener a la mayoría de los pacientes estables y con buen control por un buen número de años. Por supuesto, se puede mejorar el tratamiento, pero es distinto la mejora de una condición o de un tratamiento a el pasar de sin tratamiento a tener algo que salve vidas. Una línea aérea emite una nueva directriz por la que exigirá a sus pasajeros, a partir del próximo mes, presenten un certificado de vacunación para poder abordar. Una organización civil demanda judicialmente a la línea aérea por hacer esta exigencia, ya que las personas están en libertad de vacunarse o no. Y de todas maneras, todos los pasajeros, vacunados o no, están obligados a usar cubrebocas dentro del avión. Esto lo escribí, claro, cuando era una obligación. Actualmente ya es opcional. Además de que los obliga a presentar una prueba diagnóstica, ya sea PCR o antígeno, que acredite que no están infectadas al momento de subir al avión. El abogado defensor de la aerolínea le pide acudir como experto en bioética
no en leyes. Dice, para leyes yo soy el experto, pero quisiera también escuchar la voz de un médico o de un profesional de la salud que sabe de bioética. Y me enteré que usted tomó un diplomado ahí por el Colegio de Bioética de Nuevo León y quiero por favor que nos dé su opinión. Durante el juicio usted podrá también ser interrogado por el fiscal. Independientemente si la exigencia de la aerolínea resulta legal o no, ¿es ética su postura? ¿Es ética la postura de la organización civil que la demanda? Pues bueno, yo pienso en esto que es, pues sí debe haber como una tolerancia, ¿no? A las diferentes opiniones. Al final, por eso pues, somos la humanidad ha llegado a donde ha llegado porque nos hemos permitido decidir, no estar de acuerdo completamente, ¿no? Ni siquiera en las cosas, ahí donde estamos hablando de la ciencia, ¿no? En la ciencia siempre se está discutiendo, porque a pesar de lo que ya se ha llegado a creer que a mí me gusta luego ver ponerlo en discusión con mis alumnos, que dice científicamente demostrado, ¿no? Eso no quiere decir absolutamente nada, ¿no? Eso suena igual como Dios lo dijo. Entonces, en la medida que nos aceptemos y cuidemos, como aquí que se está poniendo lo del cubrebocas, y luego aún más con lo de la prueba, considero que es más que suficiente. Ya llegar a ese tercer punto suena un tanto de intolerancia desde mi punto de vista. Desde el punto de vista ético, pues no queremos que una persona ponga en riesgo a otras personas, ¿sí o no? Es decir, mi libertad comienza donde comienza la libertad de los demás. En este caso hay que tener una ciencia muy sólida para poder demostrar si alguno de los pasajeros, por no estar vacunado, está poniendo en riesgo a los demás. Porque finalmente, pues, si los demás están vacunados, se van a estar exponiendo constantemente al virus y esa es la razón, de hecho, por la que los vacunamos. El que vacuna está, perdón, el que se vacuna se está protegiendo a sí mismo. Recordemos también, no sé, actualmente si esto ya se ha seguido corroborando, pero cuando tuvimos los primeros estudios sobre transmisión, las personas vacunadas transmitían exactamente con la misma frecuencia que las no vacunadas. O sea, el problema no era la transmisión. La vacuna lo que protege es para las formas graves de la enfermedad. Entonces, si alguien ingresa al avión no vacunado, está aceptando el riesgo para su persona, no para los demás pasajeros. Cosa distinta con el uso del cubrebocas en ese momento, claro. Ahí sí, en el cubrebocas tú lo usabas pensando proteger también a los otros. Sí, también en el contexto de lo del cubrebocas, o sea, yo creo que sí son dos cosas diferentes, o sea, lo de la prevención de la transmisión en el momento, pero lo de la vacuna, pues la vacuna no previene el contagio, ¿verdad? O sea, va a haber personas que van a estar infectadas, entonces yo creo que si nos vamos más allá al verlo de que fue algo inédito, entonces los gobiernos de diferentes políticas, pues todos terminamos encerrados. Entonces eso le impactó al gobierno, si lo vemos como gobierno, no como médico, sino como gobierno le impactó pues a su Producto Interno Bruto y fue de una manera que pues vamos a tardar años en recuperarnos. Entonces lo que ellos hicieron fue en algunas cosas, como dijo el compañero ahorita, también aquí aplica lo de la tolerancia. La tolerancia, hasta dónde voy a permitir realmente que pierdo como gobierno y hasta dónde pongo en riesgo, estoy sobrepasando pensando más en la economía. Entonces,
en ese contexto, se pusieron reglas que todavía no sabemos si estuvieron bien hechas. La verdad es que me parece estupendo que estemos platicando de esto, porque pues son tantas cosas que nosotros como ciudadanos, todos yo creo que llegamos a ese momento, hasta dónde vamos a ser tolerantes por eso, ¿verdad? También estamos en ese derecho de que nos agilicen las cosas, o sea, porque son muchas horas, ya no tenemos que ser tan imparciales, pero sí, muchas gracias. Perdón. Fantástico, sí. Algo también creo yo muy importante pensar es que en un mundo de libre competencia existen ciertos bienes o servicios que ofrecen múltiples compañías, múltiples personas, y en esos contextos pues está bien decir que, bueno, si la compañía dice que en mi peluquería no quiero cortar el pelo de pelirrojos porque no me gusta, porque los peluqueros dicen que les da cosa cortar el pelo rojo y que no les gusta y que el pelo rojo es del diablo o qué sé yo. Cualquier cosa que nos parezca una tontería. Pero bueno, la peluquería podría tener el derecho como lugar privado, es decir, yo ofrezco mis servicios a niños o a adultos solamente, o a varones, o a mujeres, o a ancianos, y no quiero a los hijos, porque porque, bueno, los hijos no se cortan el cabello, no es un buen ejemplo, pero yo no atiendo a judíos ¿no? en mi establecimiento. Yo no atiendo a personas que vengan con el pelo rosado. Este centro privado, este negocio privado, podría incurrir en un montón de medidas estúpidas discriminatorias y, sin embargo, tener el derecho de hacerlo. Éticamente estaría mal, pero también éticamente estaría mal prohibirles que ejerzan su derecho a portarse estúpidamente, porque hay toda una oferta alrededor que resuelve la necesidad de cortarse el pelo de las personas. Esto es algo que se ha discutido mucho. Y sé que lo que digo puede ser controversial porque vemos en todo momento que surgen leyes que impiden a los establecimientos discriminar a las personas por su raza, por su orientación sexual, por su género, por lo que sea. Y por supuesto que no es ético discriminar a las personas, está mal. A lo que me refiero es, o la pregunta que les digo es, ok, ellos hacen mal, pero ¿está mal que les clausuremos su negocio? Si yo tengo un restaurante y digo, yo aquí solamente ofrezco comida vegetariana, así que si alguien quiere carne, lo siento, pero aquí no hay. No me puede exigir el comensal, quiero carne, pues no, este es un restaurante vegetariano. Y quizá admita mascotas y nadie me puede decir, corra a esos comensales que traen a su perro, ¿no? Pues aquí los admitimos. O al contrario, no admito mascotas y quien traiga una mascota no podrá tampoco acusarme de que cómo es posible que usted está violando, ¿no? Y es una forma de maltrato animal porque yo no puedo dejar a mi perrito, no sé, en mi casa o qué sé yo. En principio, yo podría decir, yo me junto y yo le vendo mis tacos y yo le doy el servicio a la persona que me plazca. Y si a ellas no les gusta, ¿qué va a pasar conmigo? Si yo me comienzo a portar tonto, a discriminar de esta manera que, reafirmo, no es ética, no está bien, pues la consecuencia es que habrá otras personas que presten ese servicio o comercien con ese bien, que van a suplir la demanda de esas personas y es posible que yo inclusive quiebre. Lo normal sería que las personas que se portan tontamente vean perjudicado su negocio, no porque se los clausure el Estado, sino porque la sociedad misma, pues, no va a querer trabajar con esas compañías o con esas personas que tratan mal o discriminan. O simplemente no que discriminan, sino que tienen un tipo de política que no nos gusta. Otro ejemplo, los restaurantes cuando permitían que la gente fumara. ¿Fumar está mal? Por supuesto. Fumar en un lugar
cerrado, en donde puedo perjudicar a la salud de mis vecinos, de los otros comensales, ¿está mal? Pues claro que está mal. Pero en mi opinión, la solución ética, desde el punto de vista del Estado, no era hacer una ley que cancele o cierre a los restaurantes que dejen que la gente fume. La solución estaba en la sociedad. Se está como aquí en la Ciudad de México, Doc, en el transporte público, sobre todo en el metro, los vagones primero son de mujeres y niños, los demás no. Y es una manera, pues yo entiendo que como Estado tienes que dar una respuesta a una problemática, indudablemente, ¿no? Pero definitivamente eso no soluciona el problema, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿no? O sea, Sí. solo lo matizas un poco, ¿no? Pues sí. Y tan así es que, o sea, salen videos que también está lleno de esos lugares y se golpean entre mujeres, hay violencia, o sea, todo ese tipo de... También lo hay. Exacto. Entonces, pero como ahorita que usted dijo eso de que si estaba bien clausurar eso, de pronto me entró la duda, ¿no? ¿Cómo se llama? El consejo el Consejo contra la Discriminación que luego es tan activo. Contra sí. La CONAPRED, ¿no se llama? Sí. Consejo. Que me acuerdo que hasta unos futbolistas castigaron alguna vez, que son luego muy prestos a activar. Al final, entonces, su acción también no es necesariamente tan ética, ¿no? Claro. En el mundo ideal, es la sociedad la que castiga a esas personas, no es el Estado. O sea, si yo me doy cuenta que en el restaurante discriminan a las personas por su color de piel, pues yo lo pongo en Facebook, yo le aviso a mis amistades y corro la voz, no vayan a ese restaurante porque son personas que tratan mal a las personas con tal color de piel, ¿no? Ni les hablen, ni vayan a comer. Y entonces la sociedad misma repudiaría ese tipo de actitudes y el dueño del restaurante tendría dos opciones, o cambia su política o quiebra. Pero eso en el imaginario que la sociedad sea consciente, ¿no? Porque hay cosas que también pues sí, más como una sociedad nuestra, ¿no? Que a veces eso más bien da distinción por algunos contextos, ¿no? Bueno, sí. Imaginemos, sí, que en ciertos barrios, no sé, del lujo y de gente muy conservadora y quizá no muy inteligente desde el punto de vista de la inteligencia social, vamos a suponer que sí, que se mantienen 4 o 5 restaurantes que decidieron solamente atender a los blancos y a los blancos que visten de cierta forma, ¿no? Y que tienen cierto look caucásico, qué sé yo. Y están ellos contentísimos porque sienten que están entre los caucásicos de ojos azules, pues que vivan en su burbuja de fantasía. Pero en un sistema de libre competencia, en donde hay suficiente oferta, habrá también muchos restaurantes pues que no tomen esas políticas tontas. La mayoría de los que estamos aquí no nos gustaría ir a un restaurante pues que maltraten a la gente por su color de piel. No lo soportaríamos cuando tenemos opciones. Pero ¿qué pasa entonces cuando hay ciertos bienes o servicios en donde no hay muchas opciones? Por ejemplo, una línea aérea que es la única que vuela, que se a Campeche. Y que la actividad económica y la movilidad social entre Campeche y la Ciudad de México pues se basa en esta sola línea aérea. Y que claro, quizá el sistema permita que se abra la competencia para otras, pero de aquí a que se instauran los vuelos de las otras, no sé, a lo mejor tardan meses, a lo mejor tarda un año, y va a causar realmente un daño económico y social a la población. Entonces, cuando la oferta todavía en este sistema de competencia no es buena, pues es importante ahí que el Estado garantice que mientras llega la competencia o mientras se hace fuerte la competencia, nadie sufra discriminación ni ninguna violación a sus derechos. Aunque quiero matizar esto de violación a los derechos, que nadie sufra, perdón, un maltrato o discriminación. Quiero retirarlo de violación a los derechos porque en realidad nadie tiene el derecho
a que un proveedor privado le otorgue algo. O sea, yo no puedo ir con el taquero y decirle, véndeme tacos porque yo tengo el derecho a que me vendas tus tacos. Pues no, los tacos son de él. Y yo podré tener en la bolsa 1,000,000 de pesos y si él no me los quiere vender, pues yo no tengo ningún derecho sobre sus tacos. Si me dice no, es no. Y no te los vendo porque no me caes bien, punto. Entonces, como pasajeros, pues no tenemos, en el fondo, no tenemos derecho a un asiento en el avión. Digo, si no hemos pagado el precio, por supuesto. No tenemos el derecho a que nos lo vendan porque ni el avión ni los asientos nos pertenecen. En todo caso, pues tomemos un autobús, ¿no? Entonces, derecho como tal, no. Pero sí, el Estado puede cuidar a las personas que no sufran maltrato cuando no hay opciones. Esto es desde el punto de vista ético. Legalmente, gracias a una filosofía que habla de lo que se llama los derechos positivos, o sea, que tú sí tienes un derecho sobre lo que le pertenece a otro, pues esto se ha extendido al punto que ya se considera ilegal que las personas privadas no ofrezcan sus servicios a otras personas. Lo cual, como le digo, es un barril sin fondo. Por ejemplo, ¿qué tal si yo digo, pues yo por mi trabajo y mis costumbres y mi salud o lo que sea, yo solamente puedo, bueno, yo debo de comer temprano, debo de comer a partir de las 12 del mediodía. Y me paro en el restaurante y me dicen, aquí se abre a partir de las 2, porque la mayor parte de la gente en esta ciudad come a partir de las 2 de la tarde. Yo no puedo exigir que me den de comer, ¿no? Con base en que, no sé, en que padezco de gastritis y que yo me desayuno a las 5 de la mañana y que no puedo continuar trabajando porque la glucosa se me cae, así que por favor, ábrame la puerta del restaurante y deme la atención. Entonces, cuidado también con abrir esos barriles sin fondo. Por supuesto, esto cambia cuando ya no se trata de una compañía particular, sino cuando se trata de un servicio del Estado a todos, porque precisamente esa es la función del Estado. ¿Sí? El Estado, en realidad, bueno, el gobierno no es el dueño de los servicios ni de las instalaciones. Nos pertenecen a todos. Entonces, en este caso, juzgados, escuelas públicas, pues no tendrían por qué tener ninguna de estas medidas. En cambio, un colegio privado podría decir, bueno, aquí queremos que se pongan la vacuna X o Y aquí queremos que vengan peinados hacia la izquierda y que no se pongan piercings, porque si se ponen piercings no los vamos a admitir a clase. Pero ¿cómo? El derecho de cualquier ser humano a ponerse un piercing. Pues sí, pero en este colegio privado nuestras normas o nuestros gustos o porque nos da la regalada gana, no queremos que los estudiantes tengan piercing. Si usted quiere usar piercing, hay otras ofertas educativas. Y entonces tú como dueño de otro colegio privado, en cuanto te das cuenta de la situación de tu competidor, dices, aquí sí, aquí todas las personas, todos los chavos y chavas con piercing y tatuajes son bienvenidos para sus clases. Entonces, ¿quién es el que gana ahí? Ganas tú por tener una mente más flexible y quizá también gana el otro porque pues en su mente inflexible dijo, qué bueno que me libré de estar aquí con chavos y chavas con piercing. Pero esto no aplicaría en una escuela pública pagada por los impuestos de todos, cuyo objeto es dar educación para todos. Muy bien, les voy a pedir un par de minutos como break, ¿de acuerdo?
¿Puede ser? Sí, Sí, doctor. claro. De acuerdo. Gracias. Gracias. Muy bien. Voy a continuar. Adriana, no sé si suspendiste la grabación. Claro, Gracias. Adriana. Eso es. listo. Gracias. Muy bien. Otro problema ético, el acceso universal a las vacunas. Este es otro ejemplo que les quiero poner. Los jefes de Estado de México, Argentina, Sudáfrica, Nigeria, India y Vietnam proponen que todo país con capacidad técnica para la manufactura de vacunas pueda hacerlo sin necesidad del permiso de la compañía farmacéutica que es dueña de la patente. Durante todo el periodo de la pandemia, hasta que se alcance un 70% como mínimo de inmunidad colectiva. Entonces, no hay patentes hasta que se cubre el 70%. Es decir, cualquier compañía local puede comenzar a producir vacunas. Y la pregunta que les hago es, bueno, ¿qué elementos pondría en la balanza para determinar lo que conviene mejor hacer? ¿Por qué es ética la propiedad intelectual? Pero también cuáles son sus límites. Pensemos, la vida tiene un valor supremo. Si no estamos vivos, no hay entretenimiento, educación, vacaciones, buena comida. Si no estamos vivos, ni siquiera podemos usar nuestro cuerpo pues, para la misión que Dios le otorgó. Entonces, inclusive desde el punto de vista puramente espiritual, la experiencia de vivir y de actuar a través del cuerpo es importante. Si no hay vida biológica, pues no sirve nada, incluyendo tener patentes. Lo mismo puede aplicar a otros aspectos, como por ejemplo el cambio climático. Si tenemos que llegar al punto de adoptar medidas que son duras contra la economía, porque vemos que pues, el cambio climático avanza a una velocidad mucho más grande que cualquier otra medida menor que podamos tomar. Bueno, esa medida drástica tendrá que tomarse, porque sin vida en el planeta, o sea, sin un planeta que sostenga la vida, pues no vale de nada tener más o menos cantidad en el banco o una casa más grande o una casa más pequeña.
¿Es ética la propiedad intelectual? Yo pienso que sí, pero pienso que también tiene límites. Pero me encantaría saber qué piensan ustedes. No, yo creo que indudablemente eso ha hecho que avancemos, ¿no? Está demostrado que como sociedad el que se tenga de menos un tiempo, ¿no? Sin embargo, como usted dice, y lo vemos en las vacunas, antes de las vacunas, de esto que estamos platicando, lo del COVID, pero si algo, si algo se ha encontrado que ha sido interesantísimo es lo de la poliomielitis, ¿no? Un ejemplo muy bonito, ¿no? Del trabajo que se hizo para encontrar esta vacuna y digo, entiendo que no es la misma que encontró este doctor que creo que le dieron hasta el premio Nobel, eh, sino que a partir de cómo hay aspectos de idealización también, ¿no? Cómo él renuncia a ese proceso para que fuera explotado para ir acotando la poliomielitis, pero eh, a, a mí bueno, no pude estar en la clase pasada con lo que usted citó al doctor Ruy Pérez Tamayo, ¿no? ¿En qué momento se trastocan momentos, interesantes momentos, ¿no? Que ahorita mismo se quieren hacer patentes hasta de genoma del maíz, ¿no? Genoma de especies. Entonces, ese es como el problema. ¿Dónde están los límites y qué ha pasado para que se sigan trastocando, ¿no? Claro. Sí, es un asunto de debate filosófico muy grande, esto de la propiedad intelectual, porque independientemente de las personas que pensamos es ético tener un sistema de propiedad intelectual, no podemos definir con precisión cuáles son esos límites. 5 años, 10 años, 7 años. ¿Qué es lo que lo hace? Bueno, ¿qué es lo que garantiza, bueno, o lo que justificaría, perdón, que fuera más largo o más corto? En el caso de una emergencia de salud mundial como la que tenemos, pues para mí es obvio que necesitamos cubrir a toda la población porque en este mundo interconectado dependemos de todos. Y si India está mal, estaremos mal todos. Y no vale la pena vivir, creo yo, en un mundo en donde no podemos tener un entendimiento de que somos interdependientes y que por lo tanto la solidaridad es una exigencia racional, que es racional ser solidario. Hay personas que critican la propiedad intelectual, que dicen que no debería existir y se basan en el argumento siguiente. Con los objetos físicos, no podemos usar un objeto físico de la misma forma en el mismo espacio y en el mismo tiempo dos personas. Es decir, si yo tengo mi guitarra, o la uso yo, digo, o la toco yo o la tocas tú. Entonces, cuando tú me robas o cuando yo te robo, yo te impido a ti el uso de tu propiedad. Si te preparaste un sándwich y ahí invertiste tiempo y recursos para los ingredientes y tiempo de preparación, es tu sándwich y o te lo comes tú o me lo como yo. Si me lo como yo, si yo te lo quito y me lo como, ya no lo puedes comer tú. Eres o tú o yo. Pero no es así con el conocimiento. Dicen estos filósofos anarquistas. No es así con el conocimiento porque, por ejemplo, si yo sé nadar y te enseño, o quizá tú viéndome, tú me copias, ves cómo yo me muevo y lo intentas hacer y me copias, al final de cuentas, sé nadar yo y sabes nadar tú. El que tú sepas no me quitó a mí el conocimiento. El que me copies mi receta de cómo hacer chiles en nogada, no quiere decir que yo ya no lo puedo hacer, ahora lo podré hacer yo y lo podrás hacer tú.
Y en eso se diferencia de la propiedad de objetos físicos. El conocimiento se puede multiplicar prácticamente sin límites. Oiga, Claro Doc, que, pero perdóneme, tengo sí, un comentario para sumar a lo que usted está diciendo. Bueno, yo estoy en una universidad que sí que hay, que esa es una discusión del pan de todos los días, o sea, a nivel biólogos, físicos, químicos, esa es una discusión increíblemente buena. Y lo voy a plantear como más o menos al final se puede decir que nosotros como un país emergente, al final no comenzamos a la par que las otras naciones, ¿no? Las otras naciones, sobre todo las que, eh, pues es como si nos invitaran a correr una carrera, pero ya la carrera comenzó pues hace un rato, ¿no? Y como nación estoy diciendo, ¿no? Como en ese contexto, donde ahorita está emanando el conocimiento, lo que se llama la punta, ¿no? Lo que se está, donde están las grandes ligas, en pocas palabras, pues no son los países principalmente que fueron colonizados, que han sido quedados a la saga y que de una u otra manera sigue siendo un poco este contexto, ¿no? A cuentagotas, a que haya becarios, a que haya situaciones, pero realmente es complejo todo eso, ¿no? O sea, es poca la participación. A partir de ahí se generan muchos pues, inconformidades de este lado, ¿no? Hablando en ese contexto. Yo sí creo que es bien, incluso me llama mucho la atención los jefes de Estado que usted pone acá, ¿no? sí. Pensando, bueno, llegándome eso en la mente, ¿no? Al final es una realidad que también hay todo un manejo internacional, no sé en el ánimo de para nada entrar en esto de que se había hablado del complot ni nada de esto, ¿no? Pero sí hay como un contexto de que alguien lleva la mano, ¿no? Y que no necesariamente está esperando, permitiéndome que yo nade solo, ¿no? Que yo pueda estar en esa, que yo lo pueda alcanzar. Entonces también eso es interesante en esta discusión, ¿no? Sí, muy, muy interesante. En el pasado, generalmente las personas adquirían una nueva técnica, un nuevo conocimiento para una aplicación inmediata y para una satisfacción inmediata. Por ejemplo, bueno, me inventaba un nuevo tipo de anzuelo que era mejor que el anzuelo viejo. Entonces ya podía comenzar a pescar mejor desde el primer día. Y mi objetivo primario de crear un anzuelo mejor era precisamente pescar más. Y como digo, podía tener el resultado de mi esfuerzo de forma rápida y cambiar del tipo de anzuelo A al tipo de anzuelo B, pues tampoco me tomaba tantos recursos ni tanto tiempo. A lo mejor una sola persona podía tener esa idea en una hora, ¿no? En una noche de especial eh, intuición. Pero para avanzar en la ciencia médica se necesita la colaboración de miles de personas durante años, usando tecnología, usando instalaciones y equipamientos sofisticados y también recurriendo a muchos riesgos de que los fármacos o las vacunas no funcionen y que la inversión se pierda. Por ejemplo, solamente un 10%, así en términos crudos, está entre el 7 y el 10% de los fármacos que entran a fase 1, donde se prueba su farmacocinética y su toxicidad, llegan a salir al mercado, llegan a venderse solo 1 de cada 10. ¿Qué pasa con los otros 9? Pues los millones que se invirtieron en eso se pierden. Se genera cierto conocimiento que puede ser útil para que otros ya no sigan por ese mismo camino, pero en términos de retribución económica, pues 9 de cada 10 representaron una pérdida. Entonces, el esforzarse por innovar ahora en estos tiempos implica una cantidad de horas hombre y una cantidad de recursos económicos y de riesgos inimaginables para nuestros antepasados que simplemente mejoraban quizá un martillo o un hacha. Y
Por lo tanto, lo que esperan estas personas que invirtieron en esto es que les reditúe mucho más y por eso tratan de proteger el conocimiento. Si quieres innovar mucho más para resolver un problema súper grave que nuestros antepasados jamás siquiera imaginaron que podrían resolver, como es, pues, darle 5 años más de vida a una persona con cáncer o quizá 10 años más de vida de buena calidad, pues quien quiera azul celeste que le cueste. Ese tipo de inversión que lleva a la innovación es inmensamente más alta. Y por lo tanto, la motivación también tiene que ser alta. ¿Para qué voy a gastar tanto tiempo en compañía de otros 800 colegas y científicos para pasar del punto A al punto B? Especialmente porque quien va a ser beneficiado no soy yo, a diferencia del pescador que mejoró su modelo de anzuelo. Aquí el beneficiado será otra persona que yo no conozco. Yo estoy en esto porque espero retribuciones de índole psicológica, espiritual y material, que nada tienen que ver con que yo padezca la enfermedad que ahora va a mejorar gracias al fármaco de desarrollo. El gobierno de México está hoy a punto de firmar un acuerdo con los gobiernos de Haití, Honduras, Bolivia y Nicaragua para proporcionarles la mitad del excedente de las vacunas mexicanas, ya que el porcentaje de población vacunada en esos países es aún muy bajo. En una llamada urgente, un funcionario de salud mexicano advierte que según las más recientes investigaciones se requerirá aplicar una dosis complementaria, un booster, a los ciudadanos mexicanos. Como se avecinan serias dificultades para adquirir más dosis a corto plazo de las empresas productoras, este funcionario propone al presidente no firmar el acuerdo y mejor usar los excedentes para aplicar el booster a ciudadanos mexicanos. Y bueno, lo que pasa es que los embajadores de los países implicados se enteran y exhortan al gobierno mexicano para que cumpla las negociaciones efectuadas durante el último mes en aras de la solidaridad entre los pueblos latinoamericanos. Uno de ellos afirma que no firmar el acuerdo sería un indicador de gran egoísmo y falta de congruencia por parte del gobierno de un país que hasta ahora ha sido amigo de mi pueblo. ¿Qué piensa que es lo ético hacer? ¿Firmar el acuerdo con el que se había comprometido para darle vacunas a estos países o usarlos en el booster para los pacientes mexicanos? ¿Y cuál es la base ética de esto? Pues creo que como, o sea, sería bueno separarlo para abordarlo de esta forma. Una sería desde el punto de vista de la diplomacia, ¿no? O sea, porque pues estamos en una sociedad de países, por así decirlo, en donde pues no todos estamos en acuerdos con todos, pero creo que ahí sería pues, ¿qué sería lo conveniente? Pues cumplir con lo que ya se acordó, o sea, porque es algo que tiene que ver con eso, con otro tipo de política o de la sociedad o de las relaciones con los otros países. Ahora bien, si hablamos también en el contexto de que pues México incluso no cumplió con sus vacunaciones, hubo muchísima burocracia para adquirir una vacuna, incluso yo neumólogo no tengo un booster, yo nomás tengo mis 2 vacunas porque ya no fui como que candidato, que se había pasado el tiempo, etcétera. Pero bueno, a lo que voy es de que también considerando de que el 50% de la población va a decidir no vacunarse y no por eso están haciendo mal o bien, pues está en investigación, pero la vacuna de la influenza también tenía un 50% de
de personas vacunadas y el otro 50, un gran porcentaje no había querido vacunarse. Entonces, creo que lo más importante ahí es de que si ya tienen una vacuna, no fue la primera y están hablando de un booster y ya se había firmado un acuerdo, lo más diplomático es cumplir con lo que ya se hizo, y a la otra que se vayan a tomar ese tipo de decisiones, antes de que se tome la decisión, que sea tomada en grupo, pues, o sea, multidisciplinario, para que no sucedan estas cosas, porque el que queda mal ahí es el país ante la comunidad mundial. Correcto. Pero entiendo su posición de la importancia de cumplir con los compromisos, especialmente cuando quien está del otro lado del compromiso es gente que necesita esta vacuna. Ahora bien, los críticos, porque siempre en estas cosas de política, pues a veces lo que menos interesa es si es ético o no ético, sino tratar de criticar, bueno, de atacar todo lo que el gobierno decida, tanto si decide firmar el acuerdo como no hacerlo. Las críticas pueden ser del tipo, entonces por quedar bien con los demás, quieres firmarlo. Estamos diciendo que las últimas investigaciones dan a conocer que se necesita un booster. No lo sabíamos antes. Y finalmente, ¿quién te mantiene a ti? ¿Son los impuestos de los bolivianos y los haitianos y los hondureños? ¿A quién te debes? ¿Quién te puso en ese cargo? ¿Y con qué razón te puso en ese cargo? ¿Con qué propósito? Te puso el pueblo que sostiene tu sueldo y el sueldo de todos los que trabajamos en el sector salud. ¿Y con qué propósito? Pues que les sirvamos a ellos. De hecho, Yo creo que no hay una respuesta pues realmente clara, ¿no, Doc? O sea, ¿sí? pues ahora sí que es ahí cuando dice uno, qué bueno que no soy autoridad en ciertas cosas, ¿no? Exactamente. Que, de hecho, ahorita que oía Sí. aquí al doctor Manuel, digo, qué difícil, ¿no? Yo dice uno, qué difícil estuvieron y son mis héroes, la verdad, porque qué cosa vivimos, ¿no? Y pues uno como profe y como a eso, pues estuvo en la universidad, nos mandó a nuestra casa, más o menos hicimos cosas, clases, pero tomar esas decisiones, qué complicado, y la verdad es que mis respetos en ese sentido. Y yo sé que más bien que aquí, yo creo que tanto una cosa tiene ventajas como desventajas, y solo pues para eso están los políticos, los del gobierno, para tomar una decisión, ¿no? Y que esa decisión, pues tarde o temprano va a tener, el lado que la vean, sus seguidores van a decir, pues qué bien por esto, y sus contrarios van a decir, qué mal por esto y por esto, ¿no? Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y creo que hemos llegado a un punto muy importante de la clase, que es que la bioética de las situaciones de emergencia, a nadie le queda claro en el mundo, precisamente porque cuando son realmente de emergencia, obrar de la forma A o la forma B son igualmente válidas. Estamos aquí, por ejemplo, en un contexto en donde o se firma el acuerdo y no le damos a la población su booster y luego vamos a comenzar otra vez quizá con otro rebrote de infecciones, o no lo firmamos y condenamos a millones de personas en esos países a que sufran. Cuando quizá con dos, bueno, podríamos haber más o menos controlado y no estamos tan mal mientras se espera, con suerte, que nos llegue otro envío en el futuro. Tanto si se opta por una cosa como la otra, vamos a tener efectos negativos. Hay ciertas cosas que nos pueden, sin embargo, ayudar. Por ejemplo, pensemos, ¿quién es el propietario de las vacunas? Y cuando descubramos quién es el propietario, podemos entonces conversar con el propietario y saber si está dispuesto a dárselas. A lo que me refiero es esto. Si las vacunas se compraron con el dinero del pueblo, pues son las vacunas del pueblo mexicano, para comenzar. No son las vacunas del pueblo haitiano, ni del pueblo brasileño, ni de otro pueblo. Bueno, si son las vacunas del pueblo mexicano, ¿qué instrumento de consulta popular puedo hacer? Rápido. En ocasiones se prestará, en ocasiones no será posible, pero bueno.
¿Qué instrumentos de consulta para saber qué quiere la gente? Exponiéndole los pros y los contras. Este caso en particular, quizá la gente, claro, no tenga la preparación científica para saber si el booster se necesita o no. Y dos, organizar una consulta, un tipo de referéndum, cosas pues tardaría meses y entonces se perdería tanto la oportunidad del booster como de auxiliar a los otros países. Aquí, por eso, entonces, lo que se le tiene que decir a la población es, a ver, las vacunas les pertenecen a ustedes, pero también le pertenecen a ustedes nuestros sueldos y nuestros cargos. Entonces, estamos ejerciendo el mayor cuidado posible de saber lo que ustedes desearían. Y no van a desear lo mismo todos los individuos mexicanos. Ahora vamos a hacer una cosa y otra. Una consulta nacional. Ajá. ¿Sí? Pero bueno, como nos eligieron como sus representantes, pues tenemos que tomar también a veces decisiones en lugar de ustedes. No es lo mismo una ley que, no sé, se ha tardado 5, 8, 10 años en consultas y revisiones, y donde se hacen mesas en la Cámara de Diputados y mesas, no sé, en el Senado de la República para que se escuchen todas las voces, ¿no? Y todos los distintos grupos sociales que pueden estar implicados en las consecuencias de decidir A o B, entren ahí, ¿no? Que sea un proceso realmente plural, de diálogo democrático. Eso es padre. Pero en situaciones así como estas que estamos describiendo, pues ni habrá el tiempo, ni quizá la organización logística, ni el conocimiento técnico, como para que el pueblo opine si es mejor aplicarse el booster o donarlo. Y el gobierno lo que tiene que hacer es decir, es una decisión difícil, vamos a guiarnos por dos cosas. Realmente por lo técnico, o sea, por saber realmente qué pasará si no tenemos un booster. Y dos, guiarnos por el objeto de nuestra existencia. Y el objeto de existir como gobierno mexicano es servir a los mexicanos, como el objeto del gobierno hondureño es servir a los hondureños. Ellos hacen lo mejor posible y de conseguir estas vacunas para su pueblo. Así lo espero. Y nosotros tenemos que hacer lo mejor posible para nosotros también. Pensemos cómo tomaríamos una decisión si se tratara no de un país contra otro, sino de una familia o de otra. Vamos a suponer, bueno, conocemos que en India hay miles de niños en espera de un trasplante renal. Una cola enorme, muchísimo más grande que la de niños mexicanos. Si yo tengo oportunidad de trasplantar a mi hijo o mi hija, pues lo voy a trasplantar. Por supuesto que no voy a decir, hasta que el mundo sea justo y haya trasplantes para todos los niños de la India, yo trasplantaré a mi hijo. Claro que no. Eso como que lo podemos comprender con relativa facilidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa con lo siguiente? Ya no solo es el trasplante, sino hay que dar ciertos medicamentos. Bueno, pueden ser medicamentos indispensables, por ejemplo, para controlar una reacción de rechazo al trasplante, pues tengo que comprárselo. Pero también quizá antibióticos y quizá el medicamento X, Y, Z y los cuidados ABC, los gastos se comienzan a multiplicar y sí habrá un punto en donde yo pueda pensar, con esto que le estoy comprando a mi hijo, sí estoy aumentando su nivel de bienestar, pues no sé, un 5, un 10%. Pero quizá a un niño pobre, estos 1,000 pesos que yo gasté extra en mi hijo representarían algo importantísimo para ese. Es fácil, aunque en ocasiones duele, pero es más fácil éticamente comparar dos pérdidas similares en naturaleza en dos personas de diferente valor para nosotros. Por ejemplo, entre la vida de mi hijo y la vida del niño de la India. Vida contra vida. Ahí estamos parejo. Vida contra vida, prefiero a la de mi hijo porque representa un valor personal para mí mayor. Okay.
Pero cuando no es vida de mi hijo contra vida del niño de la India, sino cuando es que se le baje el dolor o que se le baje la náusea a mi hijo versus la vida del niño de la India, ya la comparación ya no es tan fácil. No sé si estamos de acuerdo. Llegará un momento en que diga, bueno, comprarle un osito de peluche a mi hijo, porque bueno, el trasplante fue algo pues, duro para él y quiero que esté muy cómodo y siempre quise ese osito y se lo voy a comprar para que esté muy contento ya en casa después de la operación. Pero ese oso de peluche que voy a comprar en Sanborns quizá es el costo de un fármaco que puede salvar la vida de otro niño pobre. Entonces ya no comparo vida contra vida, sino oso de peluche contra vida. Y este tipo de discusiones pues son sumamente difíciles. Pero tenemos que pensar en qué mundo quiero yo vivir. No estoy despreciando el valor psicológico que puede tener un osito de peluche, ni que lo merezca o no. Simplemente lo doy como ejemplo de que nosotros podemos continuar multiplicando nuestros gastos y satisfactores materiales de manera casi infinita. Pero, ¿qué mundo queremos? Habrá un punto, como ya lo vimos en la clase pasada, en que esa curva de la felicidad ya no suba, por más que estemos gastando y gastando. Ya no suba, no vamos a ser más felices, ni individualmente ni colectivamente. Y lo difícil está en encontrar ese punto, en ser sinceros con ese punto. Porque aunque lo conozcamos en teoría, a la hora en que tenemos la oportunidad de hacer ese gasto que conocemos que es un lujo, pues lo hacemos. Lo hacemos a sabiendas que podríamos tener 2, 3, 5 personas, una familia entera mucho más feliz con ese mismo gasto. No vamos a tener tiempo para ver estos 6 puntos que quería ver sobre las consideraciones éticas para el desarrollo de vacunas, pero sí quiero comentarles 2 o 3. Esto son consideraciones éticas de un documento emitido por la OMS, cuyo link se encuentra aquí al pie de la diapositiva. Primero dice, como la designación de uso de emergencia de una vacuna experimental para COVID-19 se basa en el análisis preliminar de los datos, estamos hablando de una designación de uso de emergencia, no la aprobación tradicional. ¿Okay? Tal designación no debería considerarse suficiente como para suspender el estudio en curso ni para romper su carácter ciego. El estudio tiene que mantenerse hasta el final, cueste lo que cueste y aunque dure años. Si se suspendiera, esto se debería considerar como una desviación a los procedimientos del estudio planeado. Podría invalidar los resultados del estudio y poner en riesgo el registro de tal vacuna. Entonces, el hecho de que una vacuna candidata alcance la designación para uso de emergencia, que es esto que es BUE, tampoco la convierte, por otra parte, en la mejor intervención que existe, ¿no? En una intervención efectiva está establecida y por lo tanto no podemos criticar a un protocolo que está comparándolo con un placebo. ¿Cómo? Si ya tenemos una vacuna aprobada. ¿Cómo es que estás comparándola contra placebo? Ah, bueno, porque esa vacuna fue aprobada para uso de emergencia. Y dice la OMS, mientras esté con esta designación, no se puede considerar que es la mejor terapia establecida. Y por lo tanto, es ético que sigan los protocolos comparándolo con placebo. Y 3, las vacunas candidatas a las que se les otorgue la designación para uso de emergencia deberán aplicarse por fases para asegurar que se les dé prioridad a quienes tienen un riesgo mayor para infectarse o morir por COVID-19
tales como los trabajadores de la salud que están en riesgo alto o muy alto para adquirir y transmitir la infección, y a los individuos mayores de 65 años. Muy bien, vamos a terminar con el ejercicio para así acabar con el curso con los famosos ejercicios de verde o rojo. ¿Qué les parece? A ver quién me apoya con el párrafo 1. Yo, Doc, a ver. Gracias. 1. Como la designación de uso prioritario, de uso de emergencia de una vacuna experimental para COVID-19 se basa en un análisis preliminar de los datos, tal designación no debería considerarse suficiente como para suspender el estudio en curso ni para romper su carácter cegado. Bien, muchas gracias. Otra persona que nos apoye con el párrafo 2. Pues es el uso de placebo o controles activos en el brazo control de un estudio con una vacuna a la que se le dio la designación de uso de emergencia, pues sería no viola la declaración de Helsinki, CIOMS o las guías previas de la OMS. Perfecto, muchas gracias. Excelente. Y la última, por favor. A ver, ¿quién nos apoya con...? Pues yo las vacunas candidatas a las que se les otorga la designación de uso de emergencia deberán aplicarse por fases para asegurar que se les dé prioridad a quienes tienen un mayor riesgo para infectarse o morir por COVID-19, tales como los trabajadores de la salud que están en riesgo y los individuos mayores de 65 años. Excelente, muy bien. Entonces, vemos aquí como poblaciones tradicionalmente consideradas vulnerables, pues no lo son precisamente en el contexto del COVID-19. Y esto, si no lo interpretamos bien, también hace que la sociedad y los opositores del partido o del gobierno en turno, pues también lo aprovechen para decir, se está desprotegiendo a las poblaciones que tradicionalmente son vulnerables o marginadas. ¿Cómo es que no vamos a vacunar a nuestros niños si los niños son el futuro? Bueno, pero no en este contexto. Muy bien. Les quiero decir que les doy mucho las gracias porque aprendí con sus comentarios, con todo lo que compartieron en estas clases respecto a su experiencia personal. Yo creo que es lo más valioso que se tiene en estas clases. Gracias por su atención y no sé si tengan alguna pregunta o comentario para finalizar. Muchas gracias a usted. Es muy rica su clase. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. También. Y pues suerte para el sábado. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto. Buenas noches, gracias.